Yo soy Diego Andrés Marínez Polanía, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El desarrollo social contemporáneo consiste en cuatro puntos: crecimiento económico, urbanización, acceso a tecnología y competitividad en el mercado mundialista. A fines de la Primera Guerra Mundial, los países grandes o potencias mundiales empezaban a dominar las colonias, empezaban a dominar los pueblos, países, los pueblos atrasados o salvajes, como se le conocían, convirtiéndose cada vez en más potencias. Entre más de estos pueblos tuvieran, más potencias serían. Después del levantamiento del Tratado de Versalles en la Segunda Guerra Mundial, los nazifascistas tumbaron este tratado de que entre más pueblos tuvieran, más grandes serían. Y empezó la economía a restaurarse, la economía mundial, es Europa a reconstruirse poco a poco, después de haberse tumbado el Tratado de Versalles, que se trataba de dominar muchos y muchas partes del mundo con pequeñas poblaciones. En el siglo XIX, en América Latina, los que eran mestizos, negros e indios se llamaban como raza inferior o atrasados, por lo que eran así, eran indios o eran de estas razas y no eran quizás españoles o no eran quizás alemanes o no eran quizás de estadounidenses. Por eso se les llamaba raza inferiores. Procedían entonces a utilizarlos como esclavos, empezaban a meterle poco a poco la cultura, el educarlos, a dominarlos y a extraerle y a quitarle los que ellos tenían acá propiamente o los que ellos tenían a donde ellos llegaban a invadir. En el siglo XVI la metrópolis y la Colombia y las colonias se dio en el subdesarrollo de colonias de mejor para perfeccionar el capitalismo y el imperialismo, países, poder económico y el poder político. Entonces se convirtieron en países donde predominaba era eso, el poder político y el poder económico en el desarrollo de este desarrollo contemporáneo. El Papa Juan Pablo II también en las encíclicas de cómo el capitalismo y el hombre trabajaban. Él decía que, o en sus encíclicas decía que el trabajo humano, centro y clave esencial de toda cuestión social. Todo se giraba en torno a eso, al trabajo del hombre. Una dimensión fundamental de la existencia del hombre era el trabajo. Era lo que decía. Él decía que también el capital en función del trabajo tenía que ser, y no el trabajo en función del capital, pues al fin y al cabo serían beneficiados los capitalistas y no los trabajadores, como es en el caso del documental Las historias de las cosas, donde los beneficiados son los capitalistas, los dueños de empresas, los obreros, a una paga quizás muy poca por lo que trabajan, quizás a veces sin el tema de la salud, sin la protección de la salud. Entonces beneficios solo para los grandes, los capitalistas, en apoyo del Estado, y la pérdida quizás para muchos de los trabajadores obreros que trabajaban ahí justamente. Decía que, abro comillas, denunciar mecanismos económicos, financieros y sociales a cuales son manejados a la voluntad de los hombres, haciendo más rígida la situación de los ricos y más rígida la situación de los pobres, queriendo decir que entre los ricos iban a ser más ricos y los pobres iban a ser más pobres. Tocaba denunciar estas situaciones para que fuera un poco más equivalente, los ricos no quedaran tan ricos y los pobres cada vez no fueran más pobres de lo que ya eran. Es lo que dice el Papa Juan Pablo II en una de sus cíclicas, que tanto son conocidas, que impide la autonomía de las naciones. También el capitalismo dice que impide la autoridad de las naciones. Los capitalistas, pues en las naciones es lo que ellos digan, los que ellos quieran hacer, y como el Estado es el apoyo, pues entonces el país no puede progresar. Esos países subdesarrollados que quedan subdesarrollados, pues se convierten en
Países donde los capitalistas o el Estado empiezan a manejar los medios masivos de comunicación e información, empiezan estos países subdesarrollados a la fabricación y a la producción y al comercio de armas, al terrorismo, y se convierte esto en guerra porque pues algunos quieren mandar, otros no quieren dejar mandar, entonces se convierte en guerra. El desarrollo debe estar regido por un objetivo moral y por una orientación dirigida a los verdaderos bienes y a la felicidad auténtica, es lo que decía el Juan Pablo II de sus cíclicas. Pues estos nos damos cuenta que en pocos países, más que todo en los latinoamericanos, se da. Grandes capitalistas siempre manda una sola línea política. Los más favorecidos son los dueños de empresas, los dueños de grupos grandes, y los menos favorecidos son el ciudadano de a pie o el ciudadano de Ruana, como se conoce en Colombia, es el menos favorecido. El capitalista, gracias al gobierno, es el más favorecido.